Tópico 1. El cuartel y el silencio de la imaginación. La vida de mi hermana, la mayor Elena Rivas, se podía resumir en el sonido de una bota chocando contra el pavimento. Seco, rítmico y absoluto. En el campo militar número 1, el aire siempre huele a una mezcla de aceite de motor, pólvora quemada y el aroma metálico del sudor bajo el sol de mediodía. Para Elena, ese era el único mundo que existía. Desde que entró al colegio militar, decidió que su imaginación era un estorbo, una debilidad que una mujer en el ejército mexicano no podía permitirse. Ella decía que el uniforme no solo te viste, sino que te moldea los huesos. Su uniforme de fatiga siempre estaba tan almidonado que parecía una armadura de tela verde olivo. Mi hermana no caminaba, ella desfilaba, incluso cuando iba por un café. Había algo casi religioso en su disciplina. Se levantaba a las 5 de la mañana, antes de que el primer rayo de sol se atreviera a asomarse por el Cerro de la Estrella, y para cuando el resto del mundo estaba despertando, ella ya había corrido 10 kilómetros, revisado el inventario de armamento y gritado órdenes que hacían que hasta los árboles se pusieran firmes. En nuestra casa, cuando venía de visita, el ambiente cambiaba. Elena era como un muro de contención. Si yo ponía música de alguna película o me ponía a dibujar mis monigotes, como ella les decía, simplemente lanzaba una mirada de acero y decía, ese tiempo podrías usarlo para algo productivo, hermanito. El mundo real no se construye con fantasías. Me dolía, porque de niños, Elena era la que inventaba las historias más increíbles sobre nahuales que protegían el bosque y ciudades escondidas bajo el metro de la CDMX. Pero el cuartel le había arrancado eso a punta de marchas forzadas. Para ella, la imaginación era sinónimo de indisciplina. Un soldado que imagina es un soldado que duda, repetía como un mantra. Se había convertido en una mujer de realidades crudas. Su trabajo consistía en la logística de operativos en zonas calientes del país, lugares donde la belleza no llega y donde el miedo es el pan de cada día. Ella veía la miseria, la violencia y el caos, y su respuesta era cerrarse más. Su rostro se volvió una máscara de piedra. Sus ojos, que antes brillaban cuando leíamos cuentos, ahora solo buscaban amenazas o fallas en el protocolo. Recuerdo una noche en la que intenté regalarle un libro de ilustraciones de criaturas fantásticas. Lo miró como si fuera contrabando. Ni siquiera lo abrió. «Guarda eso», me dijo con esa voz de mando que no admite réplica. «Aquí afuera los únicos monstruos tienen calibre .50 y no tienen escamas, tienen hambre de poder». En ese momento entendí que mi hermana estaba perdiendo la guerra más importante, la guerra por su propia alma. Estaba tan ocupada protegiendo a la nación que se le había olvidado cómo proteger su capacidad de asombro. El silencio en su habitación era absoluto. No había cuadros, no había colores, solo el orden obsesivo de quien necesita controlar cada centímetro de su entorno porque el mundo exterior es un desmadre. Elena se había convencido de que la sensibilidad era un lujo de civiles, una cursilería que no servía para detener una bala. Estaba atrapada en una estructura de mando donde ser vulnerable era equivalente a la traición. Lo que ella no sabía es que esa rigidez la estaba quebrando por dentro. Se estaba volviendo quebradiza como el cristal viejo. Fuerte, sí, pero incapaz de doblarse sin romperse. Vivía en un blanco y negro institucional, ignorando que el gris del asfalto y el verde de su camuflaje eran solo una pequeña parte de la realidad. Su vida era una partitura de una sola nota, repetida hasta el cansancio, un eco de sí, mi general y entendido, mi general. Esa era la mayor Elena Rivas antes del encuentro. Una mujer que había enterrado a la niña que soñaba con dragones bajo 3 metros de concreto y deber patrio. Una mujer que creía que el orden era la única salvación en un México herido, sin darse cuenta de que a veces, para sanar, no se necesita un torniquete, sino una historia que nos recuerde por qué vale la pena seguir vivos. Tópico 2. El encuentro inesperado, monstruos como espejos. El destino tiene un sentido del humor bastante retorcido, o tal vez es solo que en México la realidad siempre acaba superando a la ficción. Todo ocurrió en octubre, durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. A la mayor Elena Rivas no la mandaron ahí para ver películas, la mandaron porque el evento era una pesadilla logística de seguridad. Había dignatarios,
prensa internacional y una multitud de jóvenes que parecían sacados de otro planeta, con sus cabellos de colores y sus cámaras digitales. Elena estaba en el lobby del auditorio Telmex, supervisando el anillo de seguridad. Su presencia era imponente. El uniforme de gala, la espalda recta como una bayoneta y esa expresión de no me busques porque me encuentras que mantenía a todo el mundo a raya. Para ella, el cine era solo una distracción masiva, un amontonamiento de gente que solo servía para complicar el flujo del tránsito y aumentar el riesgo de incidentes. No tenía idea de quién era el gordo que todo el mundo esperaba con ansias locas. «Y es Guillermo del Toro, Mayor», el de los monstruos, le susurró un subteniente joven, emocionado como un niño. Elena solo arqueó una ceja, esa mirada que te congela la sangre. «Para monstruos, los que tenemos en el registro de la zona, subteniente». «Concéntrese en el perímetro», respondió ella, aunque por dentro sintió una pequeña punzada de curiosidad que no quiso admitir. Cuando Guillermo entró al recinto, el aire cambió. No era la llegada de un político con sus guaruras prepotentes ni de una estrella de rock inalcanzable. Era como si un oso gigante y bondadoso hubiera decidido bajar de la montaña para repartir abrazos. La gente gritaba, pero no de miedo, sino de una alegría genuina que Elena no lograba procesar. Ella se mantuvo firme en su puesto, cerca de las cortinas pesadas del escenario, observando cada movimiento con ojo clínico. La charla comenzó. Elena estaba de pie, a unos metros de la mesa donde Del Toro hablaba. Al principio, ella intentó bloquear el sonido, concentrándose en su radio y en las salidas de emergencia. Pero la voz de Guillermo tenía una frecuencia extraña, una calidez que atravesaba incluso el entrenamiento militar más riguroso. Empezó a hablar de la belleza de lo imperfecto, de cómo los monstruos no son los que asustan debajo de la cama, sino las estructuras de poder que nos obligan a hacer algo que no somos. Los monstruos son los santos patronos de nuestras imperfecciones, dijo Del Toro, y por un segundo, Elena sintió que el suelo se movía. ¿Por qué nos da tanto miedo ser diferentes? ¿Por qué nos empeñamos en ser máquinas perfectas en un mundo que está hecho de carne, hueso y errores? Elena apretó los puños. Sentía que ese hombre, con su acento tapatío y su risa fácil, le estaba hablando directamente a ella, a la mujer que se había convertido en un engranaje de acero para no sentir el dolor de su país. Guillermo empezó a describir a sus criaturas, el hombre anfibio, el fauno, las máquinas de Cronos. Hablaba de ellos con una ternura que Elena solo había sentido, hacía muchos años, por sus propios sueños olvidados. El miedo es una herramienta de control, continuó Guillermo, mientras el auditorio guardaba un silencio sepulcral. Pero la fantasía es un acto de rebelión. Imaginar algo que no existe es la forma más pura de libertad. En ese momento, Elena bajó la vista por una fracción de segundo. Miró sus botas pulidas al espejo, su uniforme sin una sola arruga, y se sintió ridícula. Se sintió como una criatura atrapada en una jaula de oro y disciplina. Durante años, ella había visto su falta de emociones como un escudo, pero Del Toro estaba sugiriendo que ese escudo era en realidad una venda en los ojos. La Mayor Rivas, la mujer que no se inmutaba ante las balaceras, sintió que los ojos le escocían. Era el peso de una verdad que no quería reconocer. Ella también era un monstruo, un ser híbrido que vivía entre el deber de la guerra y la nostalgia de la paz, pero un monstruo que se había olvidado de amar sus propias cicatrices. De repente, la charla terminó y se anunció un breve intermedio. La multitud se movió como una marea. En el caos de la salida, Guillermo del Toro pasó justo frente a ella para dirigirse a la zona de prensa. Los guardaespaldas del cineasta intentaron abrir paso con brusquedad, pero Guillermo se detuvo un momento. Sus ojos, detrás de los lentes redondos, se cruzaron con los ojos de acero de Elena. Fue un instante eterno. Él no vio a una oficial del ejército, vio a una persona. Con esa intuición casi mágica que tiene el director para detectar el dolor escondido, Guillermo le dedicó una sonrisa pequeña, casi cómplice, y le dio un leve toque en el brazo, justo sobre los galones de su rango. No dijo nada, pero en ese gesto, Elena sintió que su armadura de cristal se resquebrajaba por completo. El ruido del auditorio regresó de golpe, pero para Elena, el mundo ya no era el mismo.
El orden militar seguía ahí, pero el silencio de su imaginación había sido roto por el grito de un monstruo que finalmente quería despertar. Tópico 3. La conversación en los bastidores, la armadura y la ternura. El pasillo que conducía a los camerinos del auditorio Telmex era un laberinto de concreto frío y luces de neón parpadeantes, un ambiente que a la mayor Elena Rivas le resultaba familiar y cómodo por su naturaleza austera. Sin embargo, su pulso no era el de siempre. El breve contacto visual con Guillermo del Toro en el lobby la había dejado fuera de balance, como si un sismo interno hubiera movido las placas tectónicas de su autodisciplina. Elena estaba apostada cerca de la puerta lateral, asegurándose de que nadie sin acreditación interrumpiera el paso del director hacia su próxima entrevista. El bullicio de los fans se escuchaba a lo lejos, como un mar rompiendo contra un acantilado. De repente, la puerta se abrió y Guillermo salió solo, buscando un momento de aire antes de seguir con el protocolo. Se detuvo a un par de metros de ella, sacando un pañuelo para limpiarse la frente, luciendo genuinamente cansado pero con esa aura de paz que solo tienen los que viven en sus propios términos. Ella se puso firme por puro instinto, la espalda recta como una regla, la barbilla en alto. Pero Guillermo no pasó de largo. Se quedó mirando el uniforme de Elena, no con la sospecha que muchos civiles muestran ante los militares, sino con una curiosidad casi infantil, como si estuviera analizando el diseño de un personaje complejo. «Es mucho peso el que carga usted en los hombros, ¿verdad, jefa?», dijo Guillermo con ese tono tapatío tan arrastrado y cálido, usando el jefa con un respeto que a Elena la descolocó por completo. Elena, acostumbrada a responder con monosílabos y frases reglamentarias, sintió que la voz se le trababa. «Es el servicio, señor. Es el deber que uno elige», respondió, tratando de recuperar su tono de mando, aunque la voz le salió un poco más quebrada de lo que hubiera querido. Guillermo se acercó un paso más, rompiendo esa distancia de seguridad que ella siempre imponía. «El deber es una cosa muy cabrona», soltó él con una sonrisa pequeña. «A veces el deber nos pide que nos olvidemos de quienes somos para poder funcionar. Pero fíjese bien en lo que le voy a decir. La disciplina y la fantasía no están peleadas. Ambas requieren un rigor absoluto. Para crear un mundo hace falta la misma fuerza que para defenderlo». Elena lo miró a los ojos, y por primera vez en años, no buscó una amenaza. Vio a un hombre que parecía ver a través de su camuflaje. «En mi mundo no hay espacio para la fantasía, señor del Toro», dijo ella, bajando un poco la guardia. «Aquí afuera las cosas son feas. El orden es lo único que nos separa del desastre. Si me permito ser sensible, si me permito imaginar, dejo de ser útil para mi país». Guillermo soltó una risita suave y se acomodó los lentes. «Mire, mayor, yo me paso la vida entre monstruos. Y he aprendido que la verdadera valentía no está en seguir órdenes sin chistar ni en volverse de piedra para no sentir. La mayor corajem, la más perra de todas, es mantener la ternura en un mundo violento. Si usted pierde la capacidad de conmoverse, de imaginar un México distinto, entonces ya no está defendiendo nada, solo está cuidando ruinas». Esas palabras le pegaron a Elena como un impacto de bala en el chaleco. No la mataron, pero le sacaron todo el aire. Se quedó muda. Recordó las veces que había tenido que consolar a las madres de sus soldados caídos con un discurso oficial y vacío, mientras por dentro sentía un vacío negro que se negaba a nombrar. Recordó sus propios dibujos de niña, los nahuales y los guardianes, y cómo los había asfixiado para poder encajar en el molde de la mujer de hierro. «Usted tiene ojos de alguien que todavía sueña despierta, aunque lo niegue», continuó Guillermo, dándole una palmadita suave en el hombro, justo donde terminaban sus insignias. «No deje que el uniforme se le pegue a la piel. El uniforme es una herramienta, pero lo que hay debajo, eso es lo que realmente importa. Los monstruos más hermosos son los que tienen el corazón roto pero siguen caminando». Un asistente llegó corriendo para avisar que la prensa estaba lista. Guillermo le dedicó una última mirada cómplice a Elena. «Cuídese mucho, mayor. Y no se olvide, la realidad es un monstruo que solo se doma con un poquito de magia». Cuando Guillermo se alejó por el pasillo, Elena no se movió. Se quedó ahí, sola bajo la luz fría del neón, sintiendo que algo dentro de ella,
algo que creía muerto y enterrado bajo capas de jerarquía y miedo, acababa de dar su primer respiro en décadas. El radio en su hombro empezó a zumbar con reportes de posiciones y perímetros, pero por primera vez, el sonido de la disciplina le pareció incompleto. Esa noche, al llegar a su litera en el cuartel, Elena no se durmió de inmediato. Se quedó mirando el techo, y en la oscuridad, empezó a imaginar. No imaginó operativos ni tácticas de asalto. Imaginó colores, formas grotescas pero amables, y un camino donde su fuerza no nacía de la rigidez, sino de la capacidad de reconocerse herida, y aún así, ser capaz de crear. Del Toro no solo le había hablado, le había dado permiso de volver a ser humana. Tópico 4. La transición, de la farda a la arte de la curación. El regreso al cuartel después de aquella semana en Guadalajara fue como intentar meter un mar embravecido dentro de una botella de tequila. Elena seguía cumpliendo con sus pasantes, pasando revista y supervisando los entrenamientos con la precisión de un reloj suizo, pero algo en su frecuencia interna había cambiado. Las palabras de Guillermo, aquello de que la ternura es un acto de rebeldía, le daban vueltas en la cabeza mientras observaba las caras de sus subordinados. Rostros jóvenes, curtidos por el sol y el polvo, pero con los ojos vacíos, quemados por el estrés postraumático que nadie en la institución se atrevía a nombrar en voz alta. En el ejército, el trauma se trata con silencio o con pastillas. Se espera que el soldado aguante vara, que sea un muro. Pero Elena, inspirada por la visión de Del Toro sobre los monstruos como espejos de nuestro dolor, decidió que ya no podía ser cómplice de ese silencio. Todo empezó de forma clandestina en una bodega abandonada cerca del área de sanidad. Elena consiguió pintura, barro y lienzos viejos. No lo llamó clase de arte, porque eso habría provocado risas o sospechas en la comandancia. Lo llamó taller de visualización táctica de estrés. Su primer grupo fue un pelotón que venía de una zona de conflicto en la sierra, hombres que no podían dormir y que saltaban ante cualquier ruido. No quiero que dibujen paisajes bonitos, les dijo la mayor Rivas, mirándolos con esa autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Quiero que dibujen al monstruo que se trajeron de la sierra. El que los persigue en la noche. El que les dice que ya no son personas. Al principio, los soldados se miraron entre sí, incómodos. Agarraban los pinceles como si fueran granadas a punto de estallar. Pero Elena dio el primer paso. En un lienzo grande, pintó una figura mecánica, una armadura vacía rodeada de espinas, su propia representación de lo que había sido su vida hasta encontrar a Guillermo. Al ver a su mayor, a la mujer de hierro, exponiendo su propia monstruosidad, el dique se rompió. Lo que sucedió en los meses siguientes fue una transformación casi alquímica. La bodega se llenó de criaturas extrañas pintadas en las paredes. Seres con 1000 ojos para vigilar el miedo, gigantes de piedra que cargaban casas a cuestas, híbridos de hombres y jaguares que buscaban protección. Elena se dio cuenta de que Del Toro tenía razón. Al darle forma al monstruo, el miedo perdía su poder. Los soldados empezaron a hablar. Las pesadillas disminuyeron. El arte se convirtió en un torniquete para el alma. Sin embargo, los altos mandos no tardaron en enterarse. Una tarde, el general de brigada apareció en la bodega, oliendo a loción cara y a autoridad absoluta. Miró las pinturas grotescas, los rostros deformes y los colores vibrantes con un desprecio evidente. Mayor Rivas, ¿qué desmadre es este?, preguntó, señalando una escultura de barro que representaba a un soldado con alas de polilla negra. El ejército no es un jardín de niños ni una escuela de artes plásticas. Estamos aquí para combatir, no para jugar con plastilina. Elena sintió el impulso de ponerse firme y pedir disculpas, de volver a la seguridad de la rigidez. Pero recordó la sonrisa de Guillermo y esa calidez que le había devuelto la vida. Se mantuvo en su sitio, no como una máquina que obedece, sino como una mujer que protege a los suyos. Con todo respeto, mi general, esto es combate, respondió con una calma que sorprendió incluso a sus soldados. Estamos combatiendo el suicidio, la depresión y la deserción. Estos hombres han visto cosas que nadie debería ver. Si no les enseñamos a procesar sus monstruos, se van a convertir en ellos. El general Del Toro se corrigió de inmediato con una leve sonrisa.
Un hombre sabio que conocí, me dijo que la fantasía es un acto de libertad. Y un soldado libre, mi general, es un soldado que sirve mejor. El general no entendió la referencia, pero no pudo ignorar los resultados. Las bajas por crisis nerviosas en el batallón de Elena habían caído a cero. A regañadientes, permitió que el proyecto continuara, aunque lo calificó de excentricidad de la mayor. Elena ya no era solo una oficial, se había convertido en una curandera de uniforme. En sus ratos libres, escribía en una libreta ideas para nuevos talleres, mezclando mitología mexicana con psicología militar. Había cambiado las armas largas por pinceles en los momentos de descanso, y aunque su uniforme seguía estando impecable, ahora debajo de él latía un corazón que no tenía miedo de sentir. La mayor Rivas había encontrado su verdadera misión, no solo defender el territorio, sino rescatar la humanidad de aquellos que lo habitan. Tópico 5. El legado, una nueva forma de servir. Hoy, la mayor Elena Rivas ya no es la misma mujer que creía que el acero era el único lenguaje digno de un soldado. Aunque sigue portando el uniforme con el orgullo de quien ama a su patria, su nombre se ha convertido en una leyenda silenciosa dentro de las filas del ejército mexicano. No por una hazaña bélica de sangre y fuego, sino por algo mucho más subversivo y poderoso, haberle devuelto la capacidad de soñar a quienes el sistema les exigía ser de piedra. Han pasado algunos años desde aquel encuentro en Guadalajara, pero el efecto dominó que causó Guillermo del Toro no se detuvo en esa bodega olvidada. Lo que comenzó como un taller de visualización táctica se transformó en el programa de salud mental más innovador de las Fuerzas Armadas. Elena logró convencer a la institución de que un soldado que puede expresar su dolor a través de la creación es un ciudadano mucho más resiliente y humano. Se convirtió en la jefa del Departamento de Integración Humana, un cargo que ella misma ayudó a moldear, donde la psicología se mezcla con la narrativa y la mitología. Mi hermana ya no mira el mundo en blanco y negro. En su oficina, donde antes no había más que manuales de estrategia y reglamentos, ahora cuelgan bocetos de criaturas fantásticas que sus soldados han creado. Hay un cuadro en particular, pintado por un sargento que sobrevivió a una emboscada en Michoacán. Es un alebrije gigante con cuerpo de blindado y alas de mariposa monarca, custodiando un campo de flores. Elena lo llama el guardián de la memoria. Pero el cambio más profundo fue el personal. En nuestras reuniones familiares, la máquina ha desaparecido. Ahora, Elena llega a la casa, se quita la guerrera y se sienta en el suelo a jugar con mis hijos, contándoles historias de monstruos bondadosos que viven en las alcantarillas para protegernos de la verdadera oscuridad. Ha recuperado esa risa que el cuartel le había robado, una risa que suena a libertad. A veces, la veo perdida en sus pensamientos, acariciando una pequeña figura de resina que tiene en su escritorio, un fauno miniatura que compró en una tienda de arte. Es su recordatorio personal de que la realidad es opcional si uno tiene la voluntad de imaginar algo mejor. Ella dice que Guillermo no le cambió la vida enseñándole a hacer cine, sino dándole permiso de ser vulnerable. La armadura ahora es por fuera, carnal, me dijo el otro día mientras tomábamos un mezcal, pero por dentro, soy de carne, de sueños y de un chingo de historias que todavía me faltan por contar. Su legado no son solo las estadísticas de bienestar o los murales en los cuarteles, es la mirada de los jóvenes cadetes que ahora saben que sentir no es desertar. Elena les enseña que para ser un verdadero guardián de México, hay que amar su cultura, su magia y hasta sus sombras más aterradoras. Les enseña que el miedo se enfrenta con valor, pero el trauma se sana con belleza. Aquel gordo maravilloso, con su sabiduría tapatía y su amor por lo marginal, nunca sabrá probablemente el alcance real de sus palabras aquella tarde en el pasillo. No solo inspiró a cineastas, salvó a una oficial del ejército de convertirse en un fantasma en vida. Gracias a él, mi hermana aprendió que no hay que temerle a los monstruos que imaginamos, sino a la falta de imaginación de los que mandan. Hoy, la mayor Elena Rivas es la prueba viviente de que la ternura es, efectivamente, la forma más alta de coraje. Y mientras camina por el campo militar, con el sol de la Ciudad de México bañando sus insignias, sé que en su mochila, junto a las órdenes del día, siempre carga un cuaderno de dibujo y un lápiz, lista para encontrar la magia en medio del deber y la luz en medio de la guerra. Porque, al final del día,
Como ella siempre dice ahora, todos somos el monstruo de alguien, pero solo algunos tenemos la suerte de elegir qué tipo de monstruo queremos ser.